En una nueva entrega de Lillo Investiga, hoy vamos a hablar sobre peces de la mano de un especialista de aquí de la Fundación Miguel Lillo, el doctor Marcos Mirande, así que vamos a ver qué nos dice. Y aquí desde el Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo me encuentro acompañada por el doctor Marcos Mirande, que es especialista en peces. Marcos, un placer entrevistarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Está muy bueno estar aquí. Me parece que es importante la difusión nuestra hacia el medio, así que muchas gracias. Bueno, buenísimo, por favor. Entonces vamos a empezar. Marcos pertenece al Instituto de Vertebrados de la Fundación Miguel Lillo, específicamente a la sección de ictiología. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo es un día a día en esa sección de ictiología del Instituto de Vertebrados. Dentro de la sección hacemos en general estudios en peces y específicamente en peces del NOAA, prácticamente exclusivamente. Pero dentro de eso hay gente como yo que trabaja con sistemática, que después les cuento qué es, Sí. Y hay gente que trabaja más con cuestiones ecológicas y de conservación y cosas así, que bueno, no es mi caso. Justamente, Marcos, entrando a lo que es tu especialidad, Sí. que es filogenia y Sí. taxonomía de peces. Lo Sí. dije muy bien. Perfecto. ¿Qué importancia tiene esto y qué significa, ¿no? Porque por ahí mucha gente escucha filogenia, taxonomía y no sabe de qué se trata. ¿Qué es esto? Básicamente esos dos campos son parte de otra cosa más amplia, que es la sistemática, que es un campo en el que la Fundación Miguel Lillo tiene muchísima tradición y es básicamente el conocimiento de qué especies hay, cuáles son, cómo se llaman, dónde están distribuidas y cuáles son las relaciones evolutivas entre esas especies. O sea, entender un poco qué es lo que hay y por qué y cómo se produjo la diversificación de las especies a través del tiempo. Entonces la taxonomía es lo más básico, es ver qué especie es cada cual, cómo se llama, si hay una especie nueva o no. Increíblemente seguimos encontrando especies nuevas para la ciencia y describiéndolas. Y la filogenia es ver cómo están relacionadas evolutivamente esas especies, tratando de inferir alguna historia evolutiva a partir de datos que tenemos de esas especies, tanto de morfología como de ADN, datos genéticos, por ejemplo. Bien, perfecto. Entonces, bueno, sí. Y Marcos, esto, por ahí hay una pregunta que me parece muy simple, pero en realidad para el común de la gente que no conoce, ¿para qué sirve esto que vos me estás explicando, que es tu trabajo? Hay una cosa que es muy importante, que es el conocimiento de los recursos ambientales. Claro. Y conocer la diversidad de especies es muy importante para saber primero qué es lo que tenemos. Es imposible desarrollar una sociedad, un país o lo que fuera sin saber con qué contamos, qué es lo que tenemos. Y en ese sentido, seguir descubriendo y describiendo especies nuevas es algo, a mi punto de ver, muy importante, porque en términos biológicos es lo que hace que Tucumán sea diferente, quiero decir, la cuenca del Salí sea diferente de la cuenca del Juramento, por ejemplo. Uno está en ambientes que son muy parecidos, claro, pero lo que hay adentro del agua, específicamente los peces, no son lo mismo. Entonces, por más que el ambiente uno lo vea igual, no es lo mismo. Y el hecho de que no sea lo mismo es importante como inventario de recursos, pero también por cuestiones ligadas a la conservación. Quiero decir, si tenemos una selva que es igual, uno la ve igual en Tucumán o en Salta, pero las especies son diferentes, no es igual. Quiero decir, uno puede decir, bueno, destruyamos esto, total, tenemos otra selva que es igual en otro lado. Bueno, no es igual, ¿está? Y dentro de cada especie que uno ve aquí, o también entre los peces, hay un ADN, hay recursos genéticos, hay un montón de cosas que son importantes para, potencialmente al menos, el desarrollo de las sociedades humanas. Pensemos que prácticamente todos los remedios, toda la industria química está basada en selección, o no toda, pero en gran parte en selección o en síntesis de moléculas encontradas inicialmente en la naturaleza. Entonces, yo creo que el conocimiento de qué es lo que hay es el primer paso de todo eso, potencialmente al menos. Con respecto a la filogenia, es importante, además de lo que he hablado de la cuestión de inventario de especies, las especies que están evolutivamente más relacionadas, es más factible que compartan ciertas morfologías, pero también ciertos genes. Entonces, por más si sabemos que hay un gen que nos interesa para transgénesis o lo que fuera en una especie, es probable que la especie hermana, que se llama, que es la primera especie que deriva de un ancestro hipotético común,
también tenga ese gen. Entonces por eso nos interesa también la filogenia en ese punto, porque es un indicativo de dónde buscar si buscamos algún gen específico, por ejemplo, en alguna otra especie. Esa es una de las utilidades que puede tener, digamos. Perfecto. Marco, y entrando un poco en lo que, saliendo de lo que es el trabajo de laboratorio, hacen un trabajo de campo muy intensivo, viajan mucho. Contame, ¿para qué son esos viajes? ¿Qué se hace en el campo? Bueno, nuestro trabajo empieza en el campo. Por más que tenemos las colecciones biológicas aquí en el Lillo, que tenemos registros de un montón de especies para los últimos 50 o 60 años, es importante para nosotros saber qué es lo que hay en cada lugar, porque eso también depende de eso también depende nuestro trabajo. Y también nuestro trabajo de campo es importante porque es la forma que tenemos de encontrar especies nuevas, que también podríamos encontrarlas en la colección. Muchas veces hay especies que no están descritas, que están en la colección, que alguien las vio y dijo, para mí es lo mismo que aquello, pero uno lo ve en detalle y no es lo mismo. Para mí no hay ninguna sensación comparable a descubrir una especie nueva en el campo. Para mí eso me pasó 2 veces. El resto de las veces fue más en el laboratorio. Pero 2 veces me pasó de encontrarla en el campo y darme cuenta en el campo que estaba viendo una especie nueva, no descripta, desconocida para la ciencia. Hablábamos, Marcos, de la importancia que tienen los peces como bioindicadores, ¿no? En la calidad del agua. ¿Cómo está, vos has investigado al respecto, me imagino que ustedes también trabajan con esto, cómo está el tema de la contaminación en Tucumán? Que me imagino que tiene que ver también con la cantidad de especies que se encuentran, con el tipo de especies de peces que se encuentran. ¿Cómo está esto? Lo que sí tenemos en Tucumán es un tipo de contaminación que puede verse, que es una alta contaminación orgánica, que son desechos de las ciudades, sobre todo de la capital, y de los ingenios, que es un tipo de contaminación que afecta solamente cuando sobrepasa un límite. Cuando esa contaminación orgánica sobrepasa el límite que los peces pueden consumir, eso empieza a descomponerse en el agua, le quita oxígeno al agua y produce mortandades de peces y de todo el resto de la vida en el agua. Y después, bueno, Tucumán tiene un poco de contaminación inorgánica, que también es medio complicada, pero creo yo que al lado de la contaminación orgánica es relativamente menor, no es tan complicado eso. Bien. Un tipo de contaminación de la que no hablé todavía es la contaminación biológica, que se produce por la introducción de especies exóticas, que lamentablemente en Tucumán tenemos una larga historia con eso. Dice la leyenda, que no sé si es cierto o no, de que Stuart Shipton fue quien introdujo las truchas acá en Tucumán hace como 100 años. Y la introducción periódica de truchas aquí en Tucumán, la trucha es una especie exótica, que es de Norteamérica, la trucha que hay aquí, y que es muy predadora y que afecta muchísimo, y hay estudios en todo el mundo donde fue introducida, afecta muchísimo y negativamente las faunas locales, desde insectos hasta todo el ecosistema. ¿Por qué? ¿Qué hace, digamos? Y básicamente comen un montón de larvas de insectos, y que a su vez esas larvas de insectos después cuando eclosionan, muchos son importantes polinizadores de la selva, del bosque, y comen prácticamente todo lo que haya dentro del agua. Entonces comen también larvas de anfibios. Hay 2 o 3 creo, especies de ranas que están extintas, se supone que están extintas, que vivían aquí en la ladera de Tafí del Valle, de la subida de Tafí del Valle, que es donde más se siembran truchas, y aparentemente esas 2 especies están extintas. Una estaba dedicada a Gustavo Scrotti, acá colega de la Fundación Lillo. Y también se comen todos los peces que hayan a la vuelta, y sus huevos, son súper voraces. Entonces producen un efecto negativo que es enorme, y en el caso nuestro de Tucumán, como están hace tanto tiempo, es un efecto que ni siquiera podemos medir, porque no sabemos cómo era esto antes de que haya truchas. ¿Y qué futuro vislumbra, Marcos, hablando de esto? O sea, si esto sigue y no se hace un control o no se hace una alianza o lo que fuere para detener, así siendo... ¿Hacia dónde vamos, digamos, no? Aquí hay, lo que nosotros, a donde vamos es a la reducción en la cantidad y diversidad de especies. Claro, que tiene un montón quiere decir la cantidad de ejemplares y diversidad de especies. Claro. Hay muchos ríos acá donde uno nota, cuando está colectando en lugares que parecen buenísimos ambientalmente, pero que prácticamente no tienen peces. Y uno ve algas, materia orgánica flotando, que deberían ser consumidas por peces, pero no hay peces que los consuman. Y en muchos casos pasa eso porque ese mismo curso de agua en la parte de la montaña tiene truchas, y abajo tiene ciudades.
Entonces son Claro. lugares que quedaron, donde es imposible la colonización de especies, de ejemplares, porque no pueden irse ni río arriba ni río abajo, digamos. Entonces van quedando solamente agua. Claro. Marcos, hablando un poco de los proyectos y de las líneas de investigación, me gustaría que nos contés en qué están, qué proyectos tienen, desde tu sección, por supuesto. Sí, mi trabajo es en una familia que se llama Caráside, que son una familia de las mojarritas, que es una familia súper diversa, que tuvo una explosión de especiación aquí en Sudamérica, tiene como 1200 especies diferentes de mojarritas. Y en eso hice mi tesis doctoral y en eso sigo investigando mucho. Pero bueno, de poco voy como abriendo ramas, pensando en estudios de filogenia de otros grupos diferentes de peces, e incluso también con cuestiones de paleontología. Hay varias cosas que son muy interesantes y que estamos en varios proyectos iniciando ahora, Claro. o pensando al menos en coautorías con gente que trabaja con cuestiones moleculares, de genética, de ADN. Hay muchos proyectos, la verdad. Y también lo que tiene es que esos proyectos se multiplican con los estudiantes. Yo en este momento tengo 2 estudiantes que están a punto de doctorarse, y cada uno ya tiene más o menos su línea de investigación. Bueno, no más o menos, no, tienen su línea de investigación, y ellos a su vez tendrán sus propios estudiantes. Entonces esas ramas se van diversificando, y está bueno que así sea también. Bien, Marcos, y como para ir cerrando, un poco describir cuáles son los servicios a la comunidad que brindamos, ¿no? O sea, porque por ahí también es importante que la gente sepa que desde Fundación Miguel Lillo se pueden hacer asesoramientos y hay servicios que se pueden prestar. En este caso particular tuyo, de tu sección, ¿cuáles serían? Nosotros hicimos algún estudio de impacto ambiental, no nosotros el estudio de impacto ambiental, pero sí relevamientos de peces en determinados lugares que sirvan para estudios de impacto ambiental hechos por consultores ambientales, que nosotros no hacemos eso. Claro. Pero si hubiera que hacer algún relevamiento de peces en algún lado, bueno, las personas indicadas somos nosotros, te diría a nivel país, Claro. No solamente aquí en Tucumán. Eso es importante destacar. Bueno, Marcos, muchísimas gracias, ha sido un placer poder entrevistarte y bueno, nos veremos otra vez en otra entrevista seguramente. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, y con ustedes me vuelvo a encontrar en una próxima entrega de Lillo Investiga para seguir mostrándoles los tesoros que encierra nuestra Fundación Miguel Lillo.